Muy bien, vamos a seguir con el estudio de la exégesis bíblica. Hasta este momento hemos estudiado dos unidades. La primera unidad fue la exégesis analítica de la estructura del texto, que ya hemos visto bastante sobre esto. Y de aquí en adelante vamos a poner mucho a práctica las técnicas, los métodos de interpretación que estudiamos bajo la exégesis analítica de la estructura del texto. La otra unidad que acabamos de terminar en las clases anteriores fue la exégesis analítica de la historia del texto. Y vimos allí en la última clase cómo se trata eso de la identificación de los personajes y luego que nosotros debemos hacernos parte, ¿verdad?, de la historia en la narrativa. Pero para poder nosotros presenciar, ¿verdad?, personalmente la experiencia de los personajes que están en cualquier texto, tenemos que hacer un buen estudio bíblico, conocer aquellas citas que están relacionadas con estos personajes, o ir a fuentes de investigación extra bíblicos que nos ayudan a entender, tener más información sobre personajes de la Biblia. Esto entonces me ayuda a mí a tener una mejor perspectiva de la narrativa del texto. Lo que quiero yo aprender es no únicamente qué es lo que dice el texto, pero qué es lo que está aconteciendo entre las interlocuciones que se llama las interrelaciones de los personajes de cualquier narrativa. Y creo que cuando tratamos de identificar los personajes, eso ayudó a poder tener no únicamente más información, pero sentir, creo yo, tener una mejor percepción qué es lo que está aconteciendo, ¿verdad?, en la mente de los que están allí en la narrativa. En esta ocasión vamos a entrar a la última unidad de este estudio de la fenomenología o la hermenéutica fenomenológica, la exégesis analítica del significado del texto. Ahora noten ustedes que esto va a tener un poquito más profundidad en el estudio. La exégesis analítica del significado del texto. Ya no es tanto ver la estructura, ya no es tanto ver la historia, ahora ver ¿qué? El significado del texto. Entonces se va a llevar un poquito más de estudio. Hay tres pasos básicos para interpretar los textos. Vamos a estar viendo en esta unidad una exégesis cronológica, un bosquejo exegético y una exégesis de la morfología. No se preocupen por la palabra morfología y esto de bosquejo y esto de cronología. Paso por paso vamos a estar hablando de todo esto. Ahora, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es ya poner en práctica todo lo que hemos aprendido en las dos unidades anteriores. Entonces, vamos a estar practicando exégesis bíblica desde sus principios básicos. Y lo primero que vamos a ver, noten ustedes ahí en la pantalla, es la exégesis cronológica. ¿Qué es una exégesis cronológica? Este concepto es diferente al de identificación de tiempo. ¿Se acuerdan que ustedes que estuvimos estudiando de eso en la unidad anterior? La identificación del tiempo, el tiempo cronológico. Había tres tiempos: tiempo cronológico, tiempo cualitativo y tiempo ¿qué? Gramatical.
y hablamos de tiempo cronológico. Bueno, es diferente ese concepto al que vamos a ver aquí. Este último tiempo cronológico que estudiamos de la historia trata más con fechas, ¿te acuerdan? Estuvimos tratando fechas, días del mes, horas del día, cosas así. Pero la exégesis cronológica se enfoca en poner en orden eventos en el texto. Para hacer una exégesis cronológica de un texto es importante comprender que la narrativa presenta eventos cronológicos, cada uno con sus pensamientos, recuerden, puntos, emisores, recibidores, codificadores, historia literal, historia personal, la conversación, la calidad de la conversación, todo esto ya hemos visto. Entonces, en los eventos cronológicos, todo eso está en el texto. El enfoque de la exégesis cronológica es dilucidar o interpretar ordenadamente los eventos de la narrativa. Ahora, un evento simplemente es un suceso cronológico dentro de un texto. Quiero que se graben eso bien en la mente, porque si no se lo graban bien, no vamos a saber cómo se hace, ¿verdad?, una exégesis. Un evento, porque estamos hablando, cuando hablamos de la exégesis cronológica, estamos hablando de eventos, ¿verdad? Que tenemos que poner ¿en qué? En orden. Todo tiene que ir en orden. Un evento en la exégesis analítica de una narrativa es simplemente un suceso, un acontecimiento cronológico dentro de un texto. Cuando leemos un texto, hay un orden cronológico de las cosas que acontecieron. A veces vemos una narrativa, entre un verso al siguiente verso pueden ser 100 años, como pueden ser 5 minutos. O dentro de una narrativa puede haber un orden cronológico donde está la historia literal y luego regresa a una cronología en el pasado. Y en esa cronología del pasado hay otros eventos cronológicos. No sé si ustedes habían puesto atención a ese orden, pero es muy importante para interpretar adecuadamente la palabra de Dios, porque a veces tenemos que nosotros saber no únicamente quién dijo eso, pero cuándo se dijo y cuál texto está relacionado con los pensamientos que está hablando aquí el escritor, ¿verdad? Todo esto a este momento se lo estoy nomás planteando, ¿verdad? En lo práctico creo que va a ser mucho más fácil. Entonces, un evento, noten ustedes en la pantalla, un evento puede ser un evento general, un evento específico. Entonces hay dos clases de eventos en la narrativa. Uno es general y el otro puede ser ¿qué? Un evento específico. Realmente debe ser eventos específicos. Y vamos a estar viendo eso también cuando hagamos un análisis del texto. Ahora, vamos a otra vez a recompilar aquí. Estamos hablando de qué? De la análisis del significado del texto, ¿verdad? Para poder entonces hacer una buena exégesis analítica del significado del texto, tenemos que saber algo, ¿verdad?, de la cronología, de lo que llamamos exégesis cronológica. Dentro de esa exégesis cronológica hay eventos generales y hay eventos específicos. Un evento simplemente son ¿qué? Secuencias, el orden en que se está escribiendo. Si
En este momento acabo de decir el orden en que se está escribiendo, ¿verdad que lo acabo de decir? Bueno, si yo sigo hablando y se está grabando esta clase, sigo hablando y dando más información, bueno, lo que dije, que un evento es una secuencia, ¿verdad?, de eventos en un contexto, esa secuencia fue antes a lo que acabo de decir. Toda la escritura, hermanos, tiene secuencias. Hay secuencia general, eventos generales, y hay eventos específicos. Los eventos específicos están dentro del evento general. Yo sé que a ese momento no hay suficiente entendimiento para ver eso. Lo que quiero es que se graben esto en la mente. Hay eventos generales. Aquí vamos a decir que aquí está una narrativa. Aquí está la narrativa. Hay lo que llamamos evento general de esta narrativa. Le podemos poner un nombre a este evento general. Pero dentro de este evento general hay muchos eventos específicos. Hay un orden cronológico de los pensamientos, de los sentimientos, de las interlocuciones, de las interrelaciones entre los personajes. Todo tiene un orden y todo tiene un significado. Ahora, lo que quiero que vean conmigo es un ejemplo. Noten ustedes la pantalla. Los eventos en Génesis capítulo 47, versículo 1 al 12. Vamos a hacer un análisis cronológico. Si ya tienen sus Biblias en Génesis capítulo 47, no vamos a leer todo el versículo. Pero creo que la mayoría que estamos aquí ya tenemos una idea de lo que está aconteciendo allí. Yo nomás lo que voy a hacer aquí es pasar rápidamente parafraseando lo que está de versículo 1 al 12, pero acuérdense que nomás estoy parafraseando, ¿verdad? Vino José, hizo saber a Faraón, ya sabemos de eso, dice algo de sus padres, verso 2, y de los postreros dice de sus hermanos, tomó 5 varones. Verso 3, Faraón dijo algo ahí a los hermanos, en cuanto a los pastores, las ovejas, que eran como su padre. Verso 4, dijeron además a Faraón los hermanos, ¿verdad? La razón por qué están allí, morar ahí en la tierra, hay mejores pastos, hay una grave hambre sobre toda la tierra. Versículo 5, Faraón habló con José, ahí dice unas palabras del padre de José y sus hermanos. Verso 6, de la tierra de Egipto delante de ti está, le da, vamos a decir, todo lo que es necesario para que la familia viva allí. Y vamos a llegar nomás hasta el versículo, vamos a decir hasta el versículo 6. Sí, hasta el versículo 6 para hacer este análisis. Yo dije que del versículo hasta el versículo 12. Pero la última parte del versículo 6, de la tierra de Egipto, ahí en Gosén, hombres capaces, ponlos como mayorales del ganado mío. Ok, ahí está ahí está la narrativa. Y si queremos seguir más adelante, ustedes podrán en su estudio aparte. Pero vamos a usar la narrativa del versículo 1 hasta el 6 de Génesis capítulo 47. Si vamos a comenzar con lo más simple, con lo más básico, ¿qué es lo primero que tenemos que determinar aquí? Si yo quiero sacar el significado, primero tengo que ver cómo todo está estructurado. ¿Se acuerdan? La primera unidad era la exégesis analítica de la estructura del texto. ¿Qué se involucró? ¿Qué es lo más importante allí? ¿Eran los pensamientos, los puntos importantes del pensamiento,
y las palabras importantes del punto. Vamos a comenzar allí. Y luego vamos a entrar después a qué? En la segunda unidad. ¿Qué fue lo básico, lo más importante? La historia, el análisis exegético de la historia del texto. Vimos la historia pasiva, la historia activa, vimos la conversación. ¿Se están recordando de todo esto? Ahora vamos a poner eso en práctica. Este es el ejercicio que además que tienen ustedes ahí delante de ustedes, deben tener ya el examen práctico para comenzar a llenar allí. Y mientras estamos dando este estudio, ustedes pueden estar completando eso. Pero vamos a primeramente hablar del evento general. ¿Qué se le puede dar aquí? ¿Cómo se le puede nombrar a este texto del versículo 1 al 12? Noten ustedes, después que yo leí del versículo 1 al 12, dice ahí la familia de José en Egipto. ¿Dónde dice eso la Biblia? No lo dice. ¿No se han fijado ustedes, hermanos? Déjenme ver. No creo que en Génesis, pero noten ustedes, déjenme hallar para que vean lo que estoy diciendo. No sé si esta Biblia no tiene. ¿No han visto que algunas Biblias, antes de cada capítulo, hay un encabezado? ¿Hay un encabezado? Ahí está. ¿Ven esos encabezados? ¿Qué creen ustedes que son esos? Es cronología. Están poniendo ¿qué? En orden cronológico el evento. Por eso mi Biblia no contiene encabezados, pero hay muchas Biblias que tienen encabezados. Entonces no es algo que puedo decir yo que es algo nuevo que están escuchando, es que nunca lo habían identificado ustedes. Entonces esos encabezados que están en la Biblia, simplemente los que hicieron las traducciones ocuparon a personas que conocen la cronología de los eventos en la Biblia y pusieron un encabezado que identifica que de este versículo hasta este versículo, este es el evento que se está tratando, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo aquí. No sé si la Biblia de ustedes ahí en Génesis capítulo 47, versículo 1 al 12, hay un encabezado en la Biblia de ustedes. ¿No hay encabezado? Ok, qué bueno. Yo traté de ver todas las Biblias en español y ninguna tiene un encabezado allí. Pero puede ser que una de las Biblias sí tenga un encabezado. Entonces, yo me inventé uno. Ahora, ¿es legal eso? ¿Es bíblico eso? Bueno, pues si lo aceptamos en muchas Biblias, sabemos que no es nada inspirado. Recuerden ustedes que los encabezados no son inspirados. Muchos piensan que sí, desafortunadamente. Pero esos encabezados, los traductores ocuparon a personas que conocen la cronología de los eventos y es lo que hicieron, lo que vamos a estudiar nosotros. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Eso ayuda entonces a identificar mejor la narrativa y de qué se está tratando. Noten ustedes que yo puse ahí que la familia de José en Egipto. ¿Podrán ustedes pensar de otra cronología, identificación de otra cronología? ¿Qué se le viene a la mente? El mío es la familia de José en Egipto, versículo 1 al 12. ¿Qué se le viene? Jacob presentado a Faraón. Ok, Jacob. De las Américas. Ok. Oh, es lo que dice la Biblia de las Américas. Y también la otra es la nueva Biblia de los hispanos, dice lo mismo. Dice lo mismo. Sí. ¿Cómo dice la Biblia de las Américas? Jacob presentado a Faraón. A mí me gusta mejor el mío. Sí. La familia de José en Egipto. Porque no es únicamente Jacob. Claro. Es la familia. Ven ustedes, hermano, ¿por qué difiero yo con los cronistas de eventos de la versión de la versión de las Américas? ¿Por qué difiero yo? Porque yo tengo en mi interpretación que se trata con la familia, no únicamente con José. Estoy de acuerdo. Sí. Ok, está de acuerdo, hermano. ¿Qué dice la versión tuya? En el 46 dice Jacob y su familia en Egipto. En el 47 Jacob y su familia en Egipto. Ok, está bien. Muchas palabras, pero la familia de José en Egipto, para mí, eso es personal.
Pero cualquiera que sea de las dos cronologías que ustedes me han dado, están bien. Prefiero, ¿verdad?, que se incluya la palabra familia allí, no solamente Jacob. Es por eso que dije de la versión, ¿qué era la otra? Dios llega al hombre, o ¿qué es la otra versión que dijiste que decía lo mismo? La versión, la Biblia de los hispanos. Bueno, yo difiero a ellos por el sentido que acabo de explicar. Pero otra vez, ¿cómo llegaron ellos a esa conclusión? Se lee todo ese texto, esa narrativa, y uno se pone a pensar, ¿qué está diciendo aquí en pocas palabras? En una frase, ¿verdad? En pocas palabras. La familia de José en Egipto. Está bonito, ¿verdad? Ya tienen un título para un sermón. Por supuesto que no sea un sermón exegético como estamos estudiando aquí, porque va a tener que ser como de 5 o 6 semanas, ¿verdad? Pero se están dando idea, hermanos, también este es uno de los pasos para el sermón exegético. Por supuesto, la exégesis bíblica es mucho más profundo, ¿verdad? Ok, se dan una idea, hermanos, esa es la cronología, ¿qué? General. Si ustedes estudian en esta versión, la Biblia hispana, u otras versiones que tienen encabezados, si ustedes ven el cabezado anterior, tiene otro ¿qué? Otras palabras, tiene otra cronología. Es que aquel evento, aunque está correlacionado al segundo evento general, es diferente en el contexto y su significado. Por eso acá el encabezado de uno es diferente al encabezado del segundo. Pero es una ¿qué? Una secuencia cronológica de la narrativa. Es lo que estamos estudiando, es lo que estamos viendo, lo que estamos llamando ¿qué? Cronología cronología exegética, o la exégesis de la cronología. Ok, ¿qué sería si seguimos estudiando ahí? Porque hemos dicho que dentro del evento general, versículo 1 al 6, hay ¿qué? Eventos específicos. Eso lo vamos a ver después, pero noten ustedes la pantalla. Ahí indica que eventos específicos son las interlocuciones. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Después vamos a ver, hermanos, que hay secuencia en el diálogo. Vamos a estar estudiando. No está hablando solamente Faraón, ¿verdad? Hay varios personajes. ¿Ya están identificando los personajes aquí? Después vamos a hablar más de eso, los decodificadores y los codificadores. Pero los personajes, hermanos, ya comiencen a identificarlos. Y cuando vemos más adelante, podemos identificarlos mejor, pero primero tenemos que hacer un análisis de las interlocuciones, el intercambio de diálogo entre los personajes ahí. Después vamos a ver eso más específicamente. Ok, entonces, nosotros como intérpretes debemos primero principiar con lo básico que hemos estudiado hasta este punto, hasta lo que se ha estudiado, lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. ¿Cuáles son los pensamientos de esta narrativa? Versículo 1 al 6. ¿Cuántos creen ustedes que habrá ahí? Versículo 1 al 6. ¿Cuántos pensamientos? ¿Se acuerdan que pensamientos son qué? Una agrupación de palabras que tienen un pensamiento. Y luego hay otro grupo de palabras que están relacionadas con la primera agrupación. Todo está en orden, ¿verdad? Gramatical, está en orden lógico de pensamiento. ¿Cuántos creen ustedes? Otra vez, vamos a ver. Puede diferir el número de pensamientos que yo tengo a los que ustedes puedan identificar aquí.
pero casi van a ser el mismo número. Yo tengo 13 pensamientos. Vamos a ver el primero. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, ahí está un pensamiento. ¿De quién es ese pensamiento? De José. ¿De quién es ese pensamiento? Analicen, hermanos, no nomás analicen. ¿Quién dijo esas palabras? Ese pensamiento, ¿de quién es? Ese es de Moisés. Ok, de Moisés. No es de José, no es de Faraón, no es de Jacob, no es de los hermanos. En esta narrativa vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, ese pensamiento en la narrativa es de quién? Moisés. Entonces ahí tenemos el primer pensamiento. ¿Ven cómo vine a extraer el pensamiento? Ya cuando veo yo que otra persona está hablando, vamos a comenzar allí, ya es un pensamiento. Entonces puedo decir, lo puedo poner en paréntesis para decir, ese es el pensamiento, o lo puedo escribir. Entonces vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, primer pensamiento. ¿Qué sería el segundo pensamiento? No quién, sino ¿cuál sería el segundo pensamiento? Ok, ahí comienza mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán. Y he aquí están en la tierra de Gosén. Ese se puede dividir en dos pensamientos. Yo lo puse en uno. Quiero que noten ustedes, regresando ahí, otra vez, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán. Ese es un pensamiento dicho por ¿quién? Por José. Ok, por José. José es el decodificador o el codificador, emisor o recibidor. Codificador, el emisor. Ok, estamos practicando, hermanos. Más quiero que comencemos a analizar en base a lo que hemos estudiado. Lo que tenemos que comprender aquí es que hasta Canaán puede ser un pensamiento. El tercero podía ser, y he aquí están en la tierra de Gosén. Yo mantuve todo unido, porque creo que lo dijo, como decimos, en un respiro, en una frase, en un pensamiento. Es como cuando uno habla, ¿verdad? ¿Se han fijado, hermanos, que cuando respiramos, usualmente es un pensamiento? ¿Nunca se ha puesto atención en eso? Póngase atención a sí mismo. Normalmente cuando uno habla y luego toma una respiración, es que termina un pensamiento. Interesante, ¿verdad? Ese es otro estudio. Este no es este de aquí. Por eso digo que desde mi padre hasta tierra de Gosén se dijo dentro de una respiración. Solo que tenga problemas de pulmones, pues ese es otro problema, esa es otra cosa. No es, o asma, ¿verdad? No se sabe, pero hay que considerar ese variante. Ok, noten ustedes el versículo 2. No porque es versículo, es otro pensamiento. Acuérdense que los versículos solamente están ahí para dividir, ¿verdad? No los pensamientos, dividir nomás versículos o varias oraciones. Pero para mí el tercer pensamiento sería, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Para mí ese es otro pensamiento. Podemos dividirlo en dos también. Lo importante aquí no es tener tantos pensamientos. Si podemos mantener 2 pensamientos en uno, magnífico. Porque podía ser, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones. Ahí está un pensamiento. Y si ustedes leen eso, van a respirar ahí en varones. Noten. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. ¿Se fijaron? Yo respiré. Pero eso digo que hay la posibilidad que sean 2 pensamientos. Sin embargo, yo mantuve entonces todo el versículo 2 como un pensamiento. ¿Qué sería otro pensamiento? ¿Quién dijo eso? Y Faraón dijo a sus hermanos.
Fíjense, y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuántos pensamientos aquí? Con toda probabilidad. Viendo el versículo 3, ¿cuántos pensamientos hay ahí? Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿quién dijo eso? He dicho, si hay un narrador hablando y luego cambia a otro, es el pensamiento, son dos pensamientos, ¿verdad? ¿Quién dijo y Faraón dijo a sus hermanos? Moisés. Ese es un pensamiento. Pero cuando dice ahí, ¿cuál es vuestro oficio? Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Quién dijo eso? Faraón. Ese es otro. ¿Ven? Tenemos el pensamiento de quién. Primero tenemos el pensamiento de Moisés y luego tenemos el pensamiento de Faraón. Ahí está fácil, hermano. Tenemos que poner atención a eso. Si todavía no he captado bien esto de pensamientos, pongan atención a ello. Los interlocutores. O, vamos a ver, la respiración también. Porque un locutor puede hablar y tener varios pensamientos en una oración. Ok, y ellos respondieron a Faraón. Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. ¿Cuántos pensamientos hay en esto que acabo de yo leer? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Por lo menos dos. Uno es regresando a quién? A Moisés. Y luego, ¿quién dijo pastores de ovejas? Lo dijeron los hermanos. Los hermanos. Ya son dos pensamientos. Posiblemente podemos, y si quieren ustedes dividir lo que dijeron los hermanos en dos pensamientos, no hay ningún problema. Porque noten ustedes, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Yo hice dos respiraciones ahí. Normalmente cuando uno lee en la oratoria, se nos enseña que cuando hay una coma, hay que haber una pausa pequeña. Y es cuando uno respira para que se escuche, se lea bien la lectura, ¿verdad? Bueno, esa es oratoria. No enseño yo enseño oratoria, pero no es esta clase. Lo que quiero explicar es cuando si ustedes ven una respiración ahí, podemos decir que es otro pensamiento. Entonces ahí podemos mantenerlo con un pensamiento, lo que dijeron los hermanos, o podemos dividirlo en dos. ¿Qué es otro pensamiento? Verso 4. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Yo respiré como 3 veces en lo que se dice aquí. Pero vamos a regresar. ¿Cuál es el primer pensamiento del verso 4? Dijeron además a Faraón. ¿Por qué ese es el primer pensamiento? Porque lo dijo Moisés. Moisés no dijo, para morar en esta tierra hemos venido. Eso no lo dijo Moisés. Ese es el pensamiento de alguien más. ¿De quién es el pensamiento? De los hermanos. Entonces tenemos el primer pensamiento. Ahora, dentro de lo que dijeron los hermanos, aunque es una oración bien larga, no quiere decir que es un pensamiento. Noten ustedes que puede haber 2 o 3 pensamientos ahí. Para morar en la tierra hemos venido. ¿Qué notan ustedes después de la palabra venido gramaticalmente? Punto y coma. ¿Qué quiere decir eso en la gramática? En la ortografía, todo eso. ¿Qué quiere decir? Está separando dos oraciones. Más específicamente está separando 2 pensamientos. Claro. Uno es para referirse al motivo y el otro el porqué del motivo. Y están interrelacionados. Están correlacionados. Pero el punto y coma hace una división allí. Y normalmente es cuando uno toma una respiración. Ok, entonces ya vamos con ¿cuántos? 2. Porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Tal vez ahí hay 2 o 1 más. Yo pongo 1 más, ya van 3. Y luego después del punto y coma,
por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. ¿Cuántos pensamientos hay allí? 4 pensamientos. ¿Ven lo que estamos haciendo, hermanos? Ahora es un poquito más detallado, ¿se fijan ustedes? Lo que hemos aprendido lo estamos ya utilizando en una manera más estructurada. Bueno, podemos seguir ahí, hermanos. Entonces Faraón habló a José diciendo, otro pensamiento, tu padre y tus hermanos han venido a ti, 2 pensamientos, versículo 5, la tierra de Egipto delante de ti está, un pensamiento, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, otro pensamiento, habiten en la tierra de Gosén, 3, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado, 4, wow. Hay más de 13, por lo menos hay 13, pero hay más. Si dividimos todos los puntos y coma de las oraciones, nos damos cuenta que va a haber más de 13 pensamientos. Me he explicado que en la exégesis analítica tenemos que nosotros identificar la estructura del texto. Y la primera manera de identificar la estructura del texto es seleccionar, extraer, ¿qué? Los pensamientos. Segunda cosa que hacemos es ¿qué? Dentro de los pensamientos, que yo tengo aquí como 13, dentro de los pensamientos hay ¿qué? Puntos importantes. Entonces, enseguida vamos a determinar los puntos importantes de los pensamientos que acabamos de enumerar. Cuando se identifican los pensamientos, como dije que por lo menos son 13 aquí en este texto, pero puede haber más, ¿verdad? Y ustedes pueden poner más. Lo que debemos ahora ver es dónde están los puntos. ¿Puntos son qué? Frases que dan significado al pensamiento. Porque estamos estudiando ¿qué? La exégesis analítica del significado. Puntos dan ¿qué? Significado al pensamiento. Tengan eso en mente. Entonces se debe saber que para hacer una exégesis y extraer los puntos importantes pueda variar. Entonces nosotros como intérpretes debemos determinar cuándo un pensamiento cambia, pero también cuál está relacionado con el anterior. Cuando ya podamos dividir nosotros los pensamientos, ahora vamos a ver el primero aquí. ¿Cuál fue el primer pensamiento? ¿Lo escribieron? ¿Cuál fue el primer pensamiento? Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo. Bueno, ahí está el pensamiento de Moisés. De Moisés, ¿verdad? Ahora tenemos que extraer de ahí ¿qué? Puntos que dan significado a ese pensamiento. Para mí hay 2. En este pensamiento, por lo menos, yo veo vino José, o si queremos usar vino José. Y luego el segundo sería ¿qué? Hizo saber a Faraón. Y lo hizo saber a Faraón y dijo. No usé todas las palabras, pero si quieren ustedes decir vino José, primer punto, y luego y lo hizo saber a Faraón y dijo, segundo punto, no hay ningún problema. A veces tenemos que las conjunciones, los artículos, aunque tienen significado, hermanos, en la gramática, en cuanto a extraer los puntos importantes, no es necesario ponerlos aquí. Pero vino José, hizo saber a Faraón, sí son puntos importantes. Ahora, a veces, como dije, esto se hace más fácil cuando nosotros conocemos, por ejemplo, las conjunciones. ¿Qué es la conjunción aquí? Una parte de la gramática. ¿Cuál es la conjunción? Y es la conjunción. Y divide un punto de otro. Fíjense ustedes que el punto primero, vino José, tiene significado al pensamiento.
evalúen eso. Y luego después vemos ahí, y lo hizo saber a Faraón. Ahí tenemos una coma después de Faraón. Para mí es cuando ya termina ahí. Entonces pongan atención a las conjunciones, porque esos van a dividir los puntos. Una oración también contiene comas. Una coma divide puntos también. Acuérdense, una coma divide puntos. Un punto y coma es lo mismo. 2 puntos, pues también divide un punto, un pensamiento de otro también. Ok, lo que quiero es que comiencen a utilizar la gramática, la puntuación que está ya aquí, que nosotros la debemos de usar cuando yo les pido a ustedes que me den una explicación de un texto y no hay ni puntos ni comas. Es bien interesante porque para mí es bien difícil y soy una persona bien analítica o analística. No, esa analítica. Porque yo soy una persona bien analítica. Cuando no hay comas ni puntos, es bien difícil para saber los pensamientos de ustedes. No sé cómo están poniendo estos puntos y cómo están unidos a los pensamientos que me escriben. Yo hago esos análisis, hermanos, en los exámenes. Se llama análisis crítico. Y yo quiero saber si ustedes piensan críticamente o nomás ponen ahí, explíquenme algo del sábado y denme una descripción. El sábado era una fiesta judío que cada séptimo día no deben trabajar. Y nomás me lo escriben. Eso no me dice nada a mí. Cuando se escribe, hermanos, críticamente se da mucho más información que eso. Y es cuando yo evalúo entonces esos puntos. Ok, vamos antes de terminar esta clase, quiero que veamos la segunda parte. El segundo punto era, yo puse aquí, vamos a usar el segundo punto, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido a la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Vamos a usar que ese es un pensamiento. ¿Cuántos puntos pueden ustedes identificar en ese pensamiento? ¿Cuántos puntos? Pónganse a pensar. Versículo 6. En el versículo todavía 1. Mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas y con todo lo que tienen. Que dije que pusieran atención primero a qué? Atención a las conjunciones. Wow. ¿Por qué otra vez fue importante que Dios inspirara a Moisés que conociera lo que se dice ahí mi padre, lo que dijo José? Y José, cuando él habló, él dijo y. ¿Qué trae en la mente José? Son diferentes puntos. Está enfatizando, hermanos. No se usa una y. Fácilmente en la gramática ahí está la conjunción. Fácilmente hubiera dicho mi padre, mis hermanos, sus ovejas, sus vacas. Fácilmente hubiera dicho eso sin y. ¿Por qué usó y? Porque hablaba muy elocuentemente. No, a veces no hay is. Is, hermanos, indican que un punto importante que trae en la mente José. ¿Enfatizarlo nomás, repetir lo mismo? No, cuando dice y, está separando uno de otra cosa y todos están bajo ciertas circunstancias en este evento. ¿Verdad? Pero otra vez, a lo menos hay 1, 2, 3, 4, hay una coma, 5, como 6, 8. Como 8 puntos. Si tomamos en consideración que la conjunción y las comas que están allí. Ahora, ¿por qué es importante esta estructura analítica del texto? ¿Por qué es importante? Porque ahora estoy estructurando, ¿qué, hermanos? Los pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense los puntos que se enfatizan por los escritores aquí. Se quieren enfatizar algo.
Y después vamos a ver la conversación, quién lo dijo, historia pasiva, historia activa, proactiva y todo eso. Y ya cuando terminemos el examen final, se va a llevar tiempo, ¿verdad? Ok, nomás les estoy advirtiendo, hermanos, que estamos ya practicando. Si entendemos esto que estamos comenzando ya en Génesis 47, vamos a poder hacer un buen exégesis y también hacer un buen examen final. En la siguiente clase seguiremos entonces con la exégesis bíblica del significado del texto.